especial. Y de igual forma también escribió en el 2021, bajo el auspicio de la Universidad Nacional de Moquegua, Desastres naturales en el sur del Perú y norte de Chile. El 2023 fue uno de los ganadores del concurso nacional de historia en su tercera edición, organizado por Proyecto Bicentenario. El 2024 obtuvo el segundo premio en el concurso Narra la Independencia desde tu pueblo, en su tercera edición, organizado por el Instituto Francés de Estudios Andinos. Aparte, él ha conformado la comisión bicentenario de nuestro colegio Simón Bolívar y ha estado muy activo. Por ahí me han pasado el dato que ha comprado de una de las editoriales Estudios Económicos, ha comprado bastantes libros, te ha llevado toda la biblioteca, Pedro, y ellos están muy contentos de que en Moquegua la cultura se valore. Bienvenido, Pedrito, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia como bolivariano, qué te motivó a tomar este tema histórico del colegio más antiguo del sur del Perú. Muchas gracias, Caterina, y aprovecho la oportunidad para agradecer a la organización de esta Feria Internacional del Libro, sin duda otro hito más que suma a la difusión de la cultura en la ciudad de Moquegua. Igualmente agradecer a todas las personas que están presenciando, ya sea de manera personal o a través de las redes, esta presentación de un libro que está publicado en formato virtual. Bueno, como es sabido, este año se conmemora el bicentenario de la etapa bolivariana de la primera institución, o se puede decir institución más antigua que tiene Moquegua, que aún sigue en funcionamiento. Entonces, eso obviamente no podía pasar desapercibido, y por ello es que me inculqué la necesidad de hacer una historia de este colegio, y con el paso del tiempo descubrí que había mucha información vinculada a esta institución. Por eso es que creo que ahora, con este primer tomo, seguramente los que deseen apropiarse de las informaciones que se encuentran en este libro podrán un poco conocer algo más de la historia del alma mater de Moquegua. Tengo entendido que eres bolivariano. ¿En qué año has acabado en el colegio Simón Bolívar? Se puede decir que soy de la promoción de Moqueguazo, el año 2008. Un año bastante interesante porque coincide con el Moqueguazo, pero también coincide con el cambio, mejor dicho, el abandono del antiguo establecimiento, el último que tuvimos antes de que fue construido durante el gobierno de Martín Vizcarra, y es precisamente esa experiencia, no solamente a través de documentos, sino también personal, la que me llevó a decir, oye, yo creo muchas cosas de los últimos años del colegio, entonces vamos a juntarnos a hacer no solamente una historia desde el año 1825, sino una historia que también abarque los últimos tiempos, a través de la memoria histórica de algunos bolivarianos que aún obviamente están viviendo. Antes de empezar a desmenuzar un poquito el libro, nosotros sabemos que en la educación secundaria, durante el tiempo del colegio, nacen las vocaciones en los chicos. ¿Qué te motivó a agarrar este difícil arte de la historia? ¿En qué momento supiste o todavía no sabías, después de salir de la secundaria, que querías ser historiador? Bueno, mi primer acercamiento con los libros, creo que sin ánimos de mentir, se dio antes de que supiera leer. Por suerte, he tenido una familia que ha estado muy vinculada a los textos, a los libros. Y recuerdo que cuando abrí uno de estos, unos libros, me acuerdo que era una colección denominada El ¿Sabías qué, por qué y el cómo? Uno de la empresa editorial Lexus, que tenían mis padres. Y lo primero que abrí fue una imagen que va a estar muy vinculada con mi vida, pero no para mal, sino para bien. Era una foto de Adolf Hitler con la esvástica, y luego de años pude leer lo que decía ahí, obviamente cuando aprendí, ¿no?, a leer. ¿Quién ocasionó la Segunda Guerra Mundial? Ese es el tema con el que me acerqué a la historia, y
Claro, en la primera etapa como escolar era un apasionado de la historia universal sobre todo, pero cuando salí de la universidad, ahí debo confesarlo, es cuando recién agarré vocación por la historia de Moquegua. Y desde allí que he dedicado trabajos relacionados a la historia de Moquegua. Y en parte porque conocí a personas que ya habían hecho investigación de la historia de Moquegua, como el referido Gustavo Balcácer, también está presente el profesor Casanova, que ya con una trayectoria más grande que la mía, en temas de Moquegua, obviamente me dijeron, oye, acá también se pueden hacer cosas, ¿no? 3 requisitos indispensables para ser historiador. ¿Qué se necesita en esencia para poder adoptar esta forma de vida? Porque finalmente se convierte en una forma de vida. Primero, creo que uno tiene que ser apasionado con la historia. La historia no creo que se pueda hacer mediocre. Una vez escuché a Mario Vargas Llosa cuál era el ejercicio creativo. Él hablaba algo así de 3x8, ¿no? 8 horas para dormir, 8 horas quizás para hacer quehaceres y 8 horas para dedicarle a tu arte, ¿no? Claro, tengo que confesar que no llego a ese nivel, pero uno tiene que estar constantemente relacionado. En el caso de la historia, es un ejercicio que demanda mucho tiempo con los archivos. Investigar los archivos puede para algunos ser aburrido. A veces uno puede estar todo el día en un archivo y no encontrar nada, pero eso es parte de este oficio. Y además de los archivos uno tiene que escribir. Los historiadores a las fuentes tienen que darles estética para que sea atractivo para los lectores. Y hacer ese ejercicio demanda lectura, demanda leer libros de historia para poder tener algo de experiencia en la estética de los textos, demanda saber algunas cosas para apropiarse de las informaciones de los archivos, como la cartografía, que es un arte que, debo decirlo, no está al alcance de todos, es como para aprender un idioma, la lectura de textos antiguos, y obviamente tener paciencia para escribir. Eso es indudable. De todo este tiempo que te has dedicado a investigar tantos datos históricos, a ver, nárrame una anécdota así, como que de repente se te apareció un dato que no esperabas encontrar y que consideras valiosísimo, porque a veces pasa, ¿no? Claro, recuerdo una vez cuando, hay otras anécdotas, pero voy a dar una, digamos, de las últimas pesquisas que he realizado. Estaba precisamente investigando la historia del colegio, en los archivos de precisamente en la sección prefectura, y encontré un dato interesante, ¿no? Que obviamente va a inculcarme a mi siguiente proyecto, ¿no? Que está relacionado con lo que me llevó a la historia, la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en Hilo, algunos pobladores denunciaron la presencia de ciudadanos alemanes entre el año 39 y 45, vinculados, decía, ¿no? esta información, que se debería sacar de los puestos laborales del municipio, de las instituciones públicas, a ciudadanos electos. Obviamente esto me causó curiosidad porque tenía conocimiento que la fábrica Pacocha, una fábrica que contrató ciudadanos austriacos alemanes, funcionó durante la década del 20, pero no imaginaba que todavía había ciudadanos alemanes en la década del 30 y el 40, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. Y hay que recordar que en el 45 de este país le declara la guerra a Alemania y a Japón. Entonces, las repercusiones del segundo conflicto de escala global han sido bastante interesantes también en un espacio tan reducido como Moquegua. Y lo digo desde buen acuerdo, ¿no? Sí, ¿no? De todas maneras impacta y sobre todo encontrar datos y entender un poco de lo que es la historia y las decisiones que en ese momento toman las personas que lideran en las instituciones. Un poco para ya entrar en la obra, ¿quién fue el motor detrás de la fundación de nuestra prestigiosa institución? Porque si uno hace un recorrido, tienes ahí un montón de cambios de nombre de la institución, del local, pero que no pierde la esencia. Yo revisaba un poco la biografía de Mercedes Cabello
y su esposo, el doctor Carbonera, era también muy cercano a Simón Bolívar, al Colegio de la Libertad, ¿no? Y así mucha gente prestigiosa. ¿Cómo es que se genera esta institución? ¿Quién fue el que inició la gestión para hacerla realidad? Bueno, detrás de cualquier voluntad, de cualquier institución, hay no solamente actores puntuales. Yo quiero, digamos, rememorar, quiero retroceder el tiempo anterior al año 1825, porque tuvieron que haber condiciones para que se creara un colegio en Moquegua. Para comenzar, debió haber un establecimiento, es decir, un edificio, porque el colegio pudo haberse creado en Tacna, en Arica o en Tarapacá. Recordemos que estamos en un periodo donde pertenecíamos en 1825 al departamento de Moquegua, perdón, de Arequipa. Desde Arequipa hasta Tarapacá, todo eso era el departamento de Arequipa. Entonces uno se preguntaba por qué Moquegua, no Tacna, no Tarapacá ni Arica. Porque había un edificio acá en Moquegua, un edificio dejado por los franciscanos, que a la vez habían ocupado un edificio dejado por los jesuitas tras su expulsión en 1767. Y ahí precisamente tenemos la presencia, ¿no?, de Octavio Chaboye, una persona que ha sido estudiada por Gustavo Valcárcel y que tratadamente lo considera como uno de los grandes escritores para la cultura de Moquegua. Esto desde que dejó su testamento a principios del siglo XVIII, testamento que señalaba la creación de un colegio. Entonces se abre el Colegio San José, perteneciente a los hijos de Loyola, jesuitas. Tras la expulsión de estos, el establecimiento es ocupado por el Colegio Propaganda Fide, y tras la llegada de Bolívar, la llegada de la República, los antiguos franciscanos tienen que abandonar el establecimiento, y precisamente en una comunicación, Antonio Gutiérrez de la Fuente, prefecto de Arequipa, le señala a Bolívar, le manda un escrito para que se pudiera abrir en esta localidad una institución para la enseñanza de latinidad, retórica, política, derecho natural y de gentes. Y esto es respondido por Felipe Santiago Estenos, que va a ser secretario de Bolívar, ¿no? Y quien le señala que sí se aprueba la creación de este colegio porque había un establecimiento, un edificio que posibilitaba ello. Y también ahí se señala que cómo se va a funcionar la institución, ¿no? Ahí se va a tener que agarrar algunas propiedades pertenecientes a la compañía de Jesús, al convento de Cusco, para ser puntual. Entonces, por esa razón es que tuvimos un colegio en Moquegua, había un establecimiento, había unas condiciones que no comienzan con la voluntad de Gutiérrez de la Fuente. Eso, repito, hay que también incluir en esa lista de los factores al Octavio Chaboye, ¿no? El referido Octavio Chaboye. Interesante, ¿no? Incluso ellos tuvieron, la compañía de Jesús del Cusco tenía una hacienda en Hilo, ¿no?, para lo del aceite de olivo. El tráfico comercial de ese tiempo de alguna manera justificaría las relaciones comerciales con el tema de la educación. Hay muchos momentos históricos en los que participan los jóvenes de Simón Bolívar, del Colegio de la Libertad. ¿Participaron o no participaron los bolivarianos en la batalla de San Antonio en 1843? ¿Y de qué forma? Sí, este primer tomo de la historia del colegio abarca los primeros 25 años. Ya entenderán que son 8 tomos. Y este tomo ha sido el que ha demandado mayor cantidad de tiempo porque tiene informaciones vinculantes a la fundación del colegio en su etapa bolivariana, pero también tiene informaciones vinculantes a uno de los mayores hitos de Moquegua, y sin querer queriendo, porque eso he ido averiguando a través de las pesquisas, también vinculaba al colegio. Me refiero precisamente a la batalla de San Antonio, que es un hecho que recordamos, que dedicamos actos conmemorativos, pero que pocos saben que el colegio tuvo un protagonismo bastante enorme.
con la participación de estudiantes. Un ejemplo, uno de ellos, Juan Gastón. El año 2023 conmemoramos el centenario de nacimiento de Juan Gastón. Ya se imaginarán que nació en 1823. Y él participó en la batalla de San Antonio en 1843, es decir, 20 años, un jovencito. Entonces, cuando comienza la guerra civil, bueno, ya estamos en una etapa bastante crítica desde el final de la Confederación, desde la muerte de Gamarra, Perú entra en un estado bastante complejo. Creo que lo podemos hacer una alusión con lo que sucede ahora, porque designaron bastantes presidentes en un tiempo bastante corto. Y en ese sentido, cuando Vivanco entra al poder, apoyado por Arequipa, ya me entenderán, un general de corte conservador, es que salen a estar batalla, a hacerle frente Domingo Nieto y Manuel Castilla, con el apoyo de Moquegua y de Tacna. En ese sentido es que se desarrollan varias batallas de esta guerra civil. La primera de importancia en Pachía, esto es en los Altos de Tacna, y luego San Antonio, el 28 de octubre de 1843. Y ahí es que se insta al director del colegio que junte a los estudiantes en el patio. En el libro van a ver el dato preciso porque he transcrito el documento donde se señala ello, para que se pase revista a ellos. Y se les insta a usar las armas precisamente para hacer frente a la amenaza de Manuel de la Guarda, general leontista. Entonces, Juan Gastón y otros estudiantes van a formar una columna de honor de Moquegua, que va a participar en esta batalla. Capaz muchos no sepan quién es Juan Gastón, pero es un personaje de bastante relevancia, sobre todo en la Guerra del Pacífico. La otra vez estaba hablando con amigos de Chile, trabajar en Tacna me permite hacer vínculos con historiadores chilenos. Y los chilenos me decían, nosotros sobre todo preponderamos 3 batallas. Yungay, una batalla de la Guerra de Independencia, Yungay la Confederación y la batalla de Concepción. Bueno, también hablaban algo de la batalla de Algamos, bastante importante para la supremacía naval de Chile. Pero uno me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Concepción y no la batalla de Lima, la batalla de Tacna, como llaman el campo de la Alianza? Porque resulta que Concepción, esto ya en la fase final de la guerra con Chile, es cuando, la guerra del Pacífico fue un proyecto del ejército chileno. Hasta la campaña de Lima fue un proyecto del ejército chileno. Y la parte civil dice, oye, también queremos intervenir. Entonces los hijos de los civiles, sobre todo los ricachones, vamos a decir con los términos, empiezan a enviarse los hijos a las batallas de la Breña. A ver un ratito, ¿los papás enviaban a sus hijos a perder la vida por la patria? Los civiles querían también llevarse una tajada de la victoria. Y a diferencia de nosotros, Chile fue un país gobernado por buena parte de civiles. Nosotros fuimos por militares. Entonces, como la guerra con Chile fue un proyecto sobre todo el ejército, los civiles dijeron, queremos formar parte de esa victoria. Y empiezan a asistir a las últimas campañas, pensando que iba a ser fácil, los hijos de los civiles más pudientes de Chile. Y ahí es donde Cáceres, uno se preguntaba, ¿por qué es importante la campaña de la Breña? Porque Cáceres precisamente desangró a esta clase dirigente. Y en la batalla de Concepción, 77, 78 militares chilenos van a ser masacrados por fuerzas peruanas comandadas por Juan Gastón, milicia sobre todo. Y la forma como van a morir, bueno, es de una manera poco ortodoxa, se puede decir a sablazo limpio. Entonces, en Chile suelen comparar la caballerosidad del Lau con la salvacidad vista en Concepción. Y precisamente luego de esta batalla se rescatan los corazones de algunos de estos soldados y se depositan en una urna. Hoy Chile conmemora el día de la jura de la bandera, en honor a esa batalla. Y Juan Gastón fue el militar que protagonizó esa victoria sobre los chilenos en Concepción. Él es moqueguano, bolivariano, y su iniciación en armas fue en la batalla de San Antonio con 20 años. Y ahí está, la documentación señala que él participó en esta batalla. Interesante
personaje Juan Gastón y que poco se conoce de una gesta tan fuerte y heroica, ¿no?, que pudiera haber acometido. ¿Cuáles fueron los gastos o los costos en vidas, económicos, para Moquegua de enfrentar estas batallas? Quien sufrió mayores gastos en la guerra civil entre Castilla Nieto contra Vivanco fue el Colegio de Moquegua. Entonces, en el Colegio de Moquegua contaba con dineros, estamos hablando más de 15.000 pesos. Todos estos van a ser arrancados por el gobierno sur peruano, que entonces estaba bajo poder de Nieto. Entonces, se privan de los dineros al colegio para subvencionar los gastos militares del ejército que estaba defendiendo la Constitución. Y no se van a devolver estos dineros hasta la década de 1850, cuando nuevamente, a través de otra guerra civil, el colegio es privado de sus recursos. Es decir, el colegio fue el que más contribuyó con el esfuerzo bélico contra Vivanco. Yo puedo decir que los bolivarianos no solamente contribuyeron con su participación en los batallones, sino que también económicamente sostuvieron la lucha. Sí, todo el dinero se van a llevar y en bastantes documentos. Entonces, el rector, que llevaba la más del colegio, José Cayetano Fernández Maldonado, siempre mandaba documentación a Lima, luego de la victoria en San Antonio y luego de la victoria sobre Vivanco, señalándole al gobierno que el colegio había sido privado de los dineros y cuándo se le iba a pagar, se le iba a devolver. Hasta que a finales de la década de 1840 se le empieza a dar al colegio mesadas de 250 pesos. Se le paga de poco a poco. Cuando ya empiezan a ingresar recursos por el guano, es cuando ya al colegio se le puede pagar todo, ¿no? Pero nuevamente una guerra civil en 1853 le priva de dinero a la institución. Entiendo que para ese momento Simón Bolívar, como institución, el colegio bolivariano, no solamente instaba a la participación patriótica de sus jóvenes, sino también a la colaboración económica. ¿Esto no ocasionaba reclamos en la población moqueguana? ¿Nadie se quejaba de esta situación? Bueno, por las informaciones que he podido recabar, no ha habido en la batalla de San Antonio, los estudiantes participaron voluntariamente, estaban decididos a defender la Constitución y decididos a participar apoyando a Nieto. Ya me entenderán por qué en 1844, cuando Nieto fallece y su cuerpo es trasladado a esta ciudad, he recibido, se puede decir, como un vacilativo, ¿no? O sea, no había ninguna queja en contra de ello. Creo que el civismo era parte del pueblo moqueguano, entendía las circunstancias y la única queja que va a haber precisamente es la económica, porque se le prometió que se iba a devolver los dineros luego de haber contribuido con ellos en San Antonio, ¿no? Interesante. ¿Qué otros bolivarianos te llaman la atención? Por lo menos 2 o 3 personas que de alguna manera hayan impactado en su momento en el que vivieron. Este primer tomo se ocupa de 3 bolivarianos. Cada tomo tiene 3 apartados, ¿no? Uno que es una historia cronológica año por año de lo que ha sucedido. Si bien, parafraseando a Coriola de Negri, no siempre ocurren cosas importantes. Yo ahí quizás te pedí un poco de contrabando, ¿no? Yo he pedido información de cada año de lo que ha pasado en el colegio. Aquí van a encontrar informaciones de cada año de lo que ha pasado en el colegio. Esa es la primera parte. La segunda se ocupa de bolivarianos y la tercera de documentos. En esta sección de bolivarianos, al menos en el primer tomo, me he ocupado de Buenaventura Polar, primer catedrático del colegio, que ya enseñaba en el colegio Propaganda Fide, José Cayetano Fernández Maldonado, uno de los directores más trascendentes que tuvo la institución, y también bolivariano, y también de Tadeo Ordóñez, un personaje que tuvo bastante acción en favor de Moquegua, abogado, llegó a ser rector del colegio, fue gestor de la reconstrucción del colegio en el terremoto de 1833. Pero en próximos tomos me voy a ocupar de bolivarianos que yo considero que están a la altura de los que recordamos siempre, ¿no?
Mercedes Cabello Carbonera, José Carlos María Tena. Puntualmente, Pedro Mariano Cabello. Pedro Mariano Cabello, tío de Mercedes Cabello Carbonera, estudió en Francia, fue el mejor alumno de su promoción, llegó a ser cosmógrafo de la República, un equivalente a intelectual más importante de su momento. En una publicación del Comercio se señala explícitamente esto, que mientras Pedro Mariano Cabello era catedrático del colegio, el colegio de Moquegua, de La Libertad, era el mejor del país en su rubro. O sea, para que el Comercio diga eso, significa que Pedro Mariano Cabello era una luz. Era una intelectualidad. Uno de los mayores intelectuales, por eso he llamado a Lima para ocuparse de realizar las leyes forasteros. Entonces, este es uno de los nombres que he tratado de rescatar y lamentablemente el 15 de septiembre de este año se conmemoraba el 60º de su fallecimiento. No olvidé por los festejos o las conmemoraciones del colegio, pero este año conmemorábamos el 60º de su fallecimiento. Él es uno de los nombres. Otro sin duda es Mariano Lindo Urquieta, que es uno de los personajes más trascendentes, bolivariano. Estudió en el colegio en pleno proceso de la Guerra del Pacífico, era pobre, sale del colegio, ingresa a San Marcos primero como abogado, al año se cambia para medicina, ahí es donde comienza a aparecer sus dotes como orador, sale de San Marcos, regresa al colegio como profesor y también se dedica a ejercer la carrera de médico, luego se traslada a Arequipa, donde se convierte en el fundador del Partido Liberal, que es considerado el partido de izquierdas más antiguo del sur peruano, y va a hacer grandes proezas en la medicina. A ver, recalcamos. Mariano Lindo Urquieta crea o funda el Partido Liberal, que en otras cosas se entiende como un partido de izquierda, el más antiguo del Perú. Es el más antiguo del sur peruano. Es un partido que tuvo bastante importancia en Arequipa. Al lado de Mostajo, Urquieta comandó la lucha obrera. Es más, cuando él fallece en 1920, 8.000 almas acompañan su cuerpo. Arequipa en ese entonces tenía 50.000 habitantes, ya se imaginarán, ¿no? Cuánto lo querían a Urquieta. Urquieta es el autor de la ley del divorcio absoluto. Si hoy la gente se puede divorciar de manera civil, es gracias a Urquieta. O sea, no solamente un gran orador, un gran médico, también hizo labor legislativa que en su momento fue discutida porque Moquegua y Arequipa se oponen al proyecto de ley del divorcio. Moquegua era conservadora, Arequipa también. Hay oposición férrea, pero Urquieta era un estadista. Urquieta no se guiaba en las masas. A veces sí, a veces luchaba por las masas, pero era un estadista y él hacía lo que él creía con sus convicciones, lo mandaban, ¿no? Y sobre todo tan difícil que resultaba el divorcio para las mujeres, ¿no? Por una cuestión de patrimonio, las mujeres cuando se casaban en ese tiempo no podían, no tenían acceso a su patrimonio, ¿no? Pasaban primero por ser, o sea, el patrimonio era del padre, luego del esposo, luego del hijo, pero nunca suyo, ¿no? Y lo otro era que si alguien se atrevía a separarse o a divorciarse del esposo, el esposo se quedaba con los bienes y con los hijos. O sea, era para ese momento, y algo referíamos nosotros en Arequipa, que incluso Mariano Lindo Urquieta golpeó a los sectores más conservadores, ¿no? Que entendían que esto era pues una especie de sacrilegio, ¿no? Claro, va a tener bastante oposición, incluso oposición intelectual. María Nieves y Bustamante, autora de una obra insignia para Arequipa, Jorge o el Hijo del Pueblo, conservadora, va a ser una de las grandes opositoras a la obra de Urquieta. La otra vez estaba viendo un libro en Tacna, en el archivo del Obispado de Tacna y Moquegua, donde están los libros parroquiales de Moquegua, un libro de 1818, donde hay una inscripción en la parte de matrimonios, donde decía, parafraseando, no tan exacto, el infeliz de Urquieta acaba de proponer una ley que atenta contra el matrimonio. Así se refería a la iglesia sobre él. Y hay que también señalar algo. En buena parte del periódico, documentos de inicios del siglo XX, siempre se señala a Urquieta, en ese entonces, como el moqueguano más importante hasta el momento.
Eso me causó bastante curiosidad porque ya se conocía a Nieto, a José Cabello, pero al parecer en la memoria colectiva moqueguana, o para la memoria colectiva moqueguana, Urquieta era el moqueguano más importante, al menos eso se pensaba a principios del siglo XX. Interesante, y también muy querido en Arequipa, ¿no? Muy querido en Arequipa. Bueno, entiendo de que este primer tomo corresponde a los 40 primeros años del colegio, 25. a los primeros 25 años del colegio. Se prometen 7 tomos más. Yo sueño con tenerlos, te he dicho que me encantaría tener una colección y esperar poder ir coleccionándolos uno a uno. No sé qué piensa el público, creo que hay que pedirle a Pedro que nos siga aportando desde su estudio, desde su investigación, tantas cosas interesantes que hablar respecto a el impacto de este colegio no solamente en Moquegua, sino en el Perú. ¿Cuánto te ha tomado hacer este primer tomo? ¿Cuánto de tiempo, cuánto de investigación en el tema de si ha habido algún reto en especial, algún dato que has tenido que recurrir un poco más del ejercicio de buscar en los archivos? Claro, este proyecto nace en el año 2023, entonces yo estaba dejando de estudiar las fechas conmemorativas con el bicentenario, es decir, la batalla de Platino Moquegua. Entonces después de eso emprendí la tarea de estudiar historia de colegio, es decir, desde 2023 hasta ahora es que vengo estudiando la historia. Mi posibilidad de trabajar en Tacna me ayudó a descubrir las informaciones del archivo regional de Tacna. Para los estudiosos de la historia de Moquegua, debo decirles que el corpus documental más rico sobre Moquegua está en Tacna para el siglo XIX. ¿Por qué? Porque Tacna era la capital del departamento de Moquegua y la mayor cantidad de informaciones del siglo XIX están en Tacna. Y hay una sección completa llamada Instrucción Pública, hay otra sección completa llamada documentos provenientes de instituciones educativas, y entonces cuando uno revisa esa documentación, el 50% de datos son relacionados al colegio de Moquegua. Entonces ahí es donde me di cuenta que no bastaba con las informaciones que había acá en Moquegua o en Lima. En Tacna estaba el corpus documental más rico del colegio y eso me ayudó a poder precisamente emprender con bastante solvencia, creo yo, la historia de esta institución. Creo que voy a terminar con los otros 7 tomos hasta el próximo año. Yo siempre he dicho que para mí las celebraciones del bicentenario del colegio no han terminado con el 8 de septiembre, sino deberían terminar todavía el 3 de abril. ¿Por qué el 3 de abril? Porque el 3 de abril es el bicentenario de la instalación del colegio. Pues el 8 de septiembre no comienza a funcionar el colegio, va a ser el 3 de abril. Entonces, eso podría significar que existe un marco conmemorativo. Es por eso que dije, hasta 2026 voy a cumplir la tarea de terminar estos 7 tomos faltantes. En noviembre debo estar sacando el tomo 2, que tiene informaciones sobre la preponderancia de Pedro Mariano Cabello en el colegio, así también como la participación del colegio en la guerra contra España. Ya el tercer tomo también es complejo porque es el colegio en la guerra del Pacífico y la recuperación del mismo tras el saqueo chileno. ¿Estás diciendo que para noviembre de 2026 tenemos los 8 tomos completos? Yo puedo decir que hasta el próximo año completo. El segundo tomo en noviembre de este año para la Universidad de Moquegua. O sea, tú vas a aplicar el 888 de Mario Vargas Llosa. Yo creo que va a ser 10 a 8, ¿ah? ¿Te va a alcanzar el tiempo o ya por lo menos hemos ido avanzando con la sistematización de la información? La información está recabada en un 90%. Lo que hoy me corresponde es entrevistar a los bolivarianos de promociones que siguen todavía viviendo, ¿no? Gracias al bicentenario de la institución, tengo el WhatsApp de personas, bolivarianos, de cada promoción desde la década del 60. Entonces me voy a dedicar a entrevistarlos a ellos para que me den datos sobre sus respectivas promociones. Y repito, uno de los trabajos más
importante que tiene un historiador es darle estética al texto. Eso es lo que ahora me falta. No hay datos, pero hay que darle una estética para que Claro, pueda ser digerido. una estructura. Supongo que un tomo va a ser para las bolivarianas, ¿no? Las bolivarianas del Bicentenario. ¿Qué dicen? A ver, levante la mano, público. ¿Cuántas bolivarianas hay aquí? Empezando por mí. A ver, más bolivarianas, bolivarianos. A ver, ¿cuántos bolivarianos por aquí? Ya nos están saludando desde allá. Muchos bolivarianos, muchas bolivarianas también. Que esperemos que... ¿En qué año las mujeres empiezan a estudiar en Simón Bolívar? Principios del siglo XX. Y hay que decir algo, los nombres de los demás colegios de Moquegua, Luis Pinto, Daniel Becerra, Rafael Díaz, María Marina Urquieta, se puede decir que el 80% de nombres de instituciones de Moquegua son bolivarianos. Entonces ya mencionan la preponderancia del colegio Moquegua. O sea, es una institución, por eso yo la considero, ¿no?, la institución más importante que tiene Moquegua. Sí, quizás algunos discreparán con justa razón, pero a mí me toca como historiador no tanto generar una información, sino también convencer de lo que yo creo. O sea, estamos frente a una institución que ha educado no solamente a moquegüanos, sino a taimeños, a tarapaqueños, a pequeños. Un personaje importante, autor de la colección más importante de leyes del país, Juan Oviedo, capaz no lo conocen mucho, llegó a ser primer presidente del Congreso, salió del colegio, él era tarapaqueño. Entonces, el colegio es en realidad muy importante, es el alma mater de la educación en el extremo sur peruano. Por eso merecía un reconocimiento, al menos de mi parte, como una historia, ¿no? Por eso es que me enfoqué mucho en la radio. Qué bonito entender este pasado tan glorioso de un colegio que impacta en el sur del Perú, sin temor a equivocarnos, de bastante renombre y relevancia en su momento y que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora guarda en su seno importantes personajes que toman decisiones en la historia contemporánea de Moquegua. Finalmente, Pedro, a mí me encanta siempre traer el pasado, saber la historia, el ayer, para tomar las decisiones. Ayer conversábamos en la presentación de la edición bicentenario de la escena contemporánea, una obra magnífica de José Carlos Mariátegui. Los invito a pasar por el stand, nos están dando a precio de oferta a los moquegüanos, para que recordemos lo que Mariátegui hablaba acerca del fascismo, que básicamente es el odio al otro. ¿Cuánto de esa historia se está repitiendo en estos momentos cuando sectores intransigentes del país no entienden que la oposición puede pensar diferente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo hablar de jóvenes y de maestros que incentivaban al patriotismo y de padres que se sentían comprometidos en defender el territorio? ¿Cómo así es que hemos llegado a este momento? Y no me voy a ir sin escuchar tu análisis y tu explicación de por qué estos momentos en los actuales, en los que estamos en estos tiempos tan coyunturales políticamente, nuevamente son los jóvenes que dan la cara. Ahora se llaman generación Z, ahora son los que salen a la calle y reclaman una práctica política más decente de lo que normalmente quiere imponerse a través de sectores demasiado intolerantes, ¿no? Que entienden de que si no es la forma como ellos gobiernan, no hay otra manera. ¿Qué decir al respecto de eso? Bueno, este año es bastante importante. Esta FIL se hace en homenaje a José Carlos Mariátegui y coincide precisamente con el centenario de la escena contemporánea, un libro que recoge artículos que salieron en Variedades y en Mundial, y es un libro que, como se señalaba en la presentación correspondiente, que no tuvo mucha atención, quizás aceptación en su momento, por distintas razones. Quizás no lo comprendían, o quizás porque no se ocupaba del país, pero creo que la respuesta también la tiene una carta
que Alcides Arguedas, intelectual boliviano, le dedicó a Mariátegui, ¿no? Diciéndole que era una proeza que alguien desde la periferia, es decir, desde el Perú, pudiera analizar la situación europea. Estábamos en una época donde el fascismo había ascendido con Mussolini, todavía no existía Adolf Hitler, y Mariátegui se atrevió a hacer un diagnóstico de lo que él consideraba fascismo. Hoy en día, obviamente, ya hay trabajos más urgentes, y lo digo no para desacreditar a Mariátegui, sino porque es muy distinto analizar el fascismo solo con Mussolini y luego ya con la presencia de Adolf Hitler. Y en ese caso uno podría leer a Umberto Eco, que es quizás la persona que mejor ha estudiado el fascismo. Él señala que el fascismo tiene 14 características. Sus publicaciones en la Universidad de Hopkins señalan algunas de esas 14 características del fascismo, y precisamente uno con la escena contemporánea se da cuenta que los tiempos han vuelto, ¿no? Y ahí es donde uno... No, pero ¿cuáles son las características de esta práctica que luego se volvió, se hizo en Europa? Por eso que se ocasionan incluso hasta conflictos, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos? Porque uno, como es demócrata, entiende que la democracia significa libertades, derechos, pero hay gente, yo escucho hoy día mucha gente que está contentísima con que vengan las dictaduras, y entonces, ¿qué es lo que sucedía en ese momento y qué es lo que sucede ahora, basándonos en que no queremos escuchar al que piensa diferente a nosotros? Yo creo que eso está en una de las características del fascismo, que es el tradicionalismo. Y precisamente los jóvenes no suelen estar muy de acuerdo con las tradiciones, las suelen combatir. Por eso Mariátegui decía, no es una contradicción que un joven no sea combatiente. Entonces creo que ahí radica precisamente que una parte de las oposiciones contra movimientos autoritarios pertenezcan a jóvenes. En su momento, en la época de Adolf Hitler, estaba Rosa Luxemburgo, ¿no? Era joven, y también había otros personajes vinculados a entonces el movimiento comunista. Tenemos la presencia de Hannah Arendt, de Karl Jaspers, que precisamente siendo intelectuales jóvenes van a discrepar con una de las mayores luminarias que tenía la Alemania nazi, Martin Heidegger. Martin Heidegger, he escuchado muchas veces al filósofo, es considerado el mejor filósofo del siglo XX, pero era nazi. ¿Quién se va a poner a él? A él. Hannah Arendt y Karl Jaspers. Por eso también quiero decir, porque a veces se cree equivocadamente, que al fascismo, al nazismo, no lo apoya necesariamente gente inculta. Puede haber gente bastante inteligente apoyando estos movimientos extremistas, porque hay que recordar algo. Si uno se pone a revisar los premios Nobel de la primera mitad del siglo XX, estos estaban comandados por Alemania. ¿Y cuál fue el país que apoyó el ascenso de Hitler y el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial? Alemania. Es decir, había gente muy inteligente apoyando el nazismo. Pero claro, también hubo gente bastante inteligente enfrentándose a esta ideología, que más que ideología se puede decir que es una contra-ideología, por eso se denominaba reaccionarios. Y precisamente ahí tenemos la presencia de Arendt, que creo que es una de las personas que mejor han estudiado los totalitarismos, Karl Jaspers, el mismo Rosa Luxemburgo, y buena parte eran jóvenes, precisamente contradiciendo una de estas características del fascismo, que era el aborrecimiento al tradicionalismo, ¿no? O sea, no compatibilizaban con él. Interesante. Bueno, estimados, yo creo que en primer lugar agradecerte de veras esta conversación, nos ha abierto muchos canales de reflexión y sobre todo esperar con ansia los 8 tomos. Te juro, no sé cómo, de qué forma, pero los quiero ver en libro. Yo no soy nativa digital y muchos de nosotros tampoco, así que los necesitamos tener en colección los 8 tomos
para revisarlos y sobre todo agradecerte por el esfuerzo y siempre va a ser un placer entre moquegüanos conversar de la historia de Moquegua y de los grandes aportes del Colegio de Moquegua, que no solamente fue el Colegio de Moquegua, sino, sin temor a equivocarnos, el mejor del sur peruano, y que creo que sienta las bases de una trayectoria, de un posicionamiento político que tiene que contradecir mucho a lo que pasa a nivel central, ¿no? Yo creo que ya desde allí se venía tomando posicionamiento, un pensamiento mucho más contradictorio a lo que significaba el poder central. Gracias, Pedro, por este primer tomo, y esperamos con ansia los otros 7 que seguramente van a ser en 2026. Tus palabras finales. Bueno, existe una explicación por qué el libro sale virtual, ¿no? Primero, por un asunto de democratizar la información. Bueno, yo puedo comprar libros porque tengo un trabajo, pero yo sé que hay gente que, si bien puede gustarle la información, se le dificulta el acceso a tal, ¿no? Hay que decirlo, los libros en el Perú no son de los más baratos en nuestro medio regional. En Argentina uno puede encontrar en Bolivia libros más baratos. Y bajo esa premisa es que una forma de contribuir a la difusión del conocimiento es precisamente sacando libros que puedan estar al alcance de cualquier persona. Y un libro digital apoya en eso. Ese es un punto. Segundo punto, debo confesar algo. Mi carrera ha tenido un mayor éxito gracias a los libros digitales que los impresos. ¿Por qué? Porque llega a una mayor cantidad de gente. En Lima siempre me dicen, oye, yo no puedo comprar un libro de la Universidad Nacional de Moquegua, tengo que dejar a Moquegua y comprarlo así. Mejor pásame el PDF, dice, ¿no? Entonces, yo por eso es que a veces siempre prefiero sacar un libro digital para que conozcan mi trabajo en otras latitudes, puedan conocerlo, criticarlo, citarlo, y de esa manera quizás puedan saber lo que se hace en Moquegua. Pero sí, también soy consciente, y yo soy uno de ellos, que es más apropiado quizás apropiarse de los conocimientos en un formato físico como es el libro. Creo que es algo que por más que aparezcan tablets de última generación, vamos a cambiar, ¿no? Un libro físico. Muy bien, gracias al historiador Pedro Peralta, que el día de hoy estuvo presentando el primer tomo del Colegio de Moquegua, y los seguimos invitando a que visiten los diferentes stands y participen de las actividades culturales. Como siempre, muchas gracias, y el Amauta vive 10 días en Moquegua. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pero por favor no te retires, porque el gerente de Desarrollo Económico, profesor Renzo Quiroz, te quiere hacer un reconocimiento tú al aporte a la historia y la cultura y a los libros que tú estás realizando para toda nuestra región y todo nuestro país. Bien, profesor, buenas noches a todo el público presente. Quiero, en nombre de nuestro señor alcalde John Larry Cuellar, hacer un reconocimiento público en esta ponencia y presentación del libro de los 200 años del gran colegio, glorioso Colegio Simón Bolívar. Creo que un historiador de tanta trascendencia como que es Pedro está llevando la historia por toda nuestra región, por todo nuestro país, internacionalmente, y creo que es merecedor de que hoy en la feria, en la Amauta Vive, pueda llevarse un recuerdo por su participación y presentación del libro. Muy bien, en estos precisos momentos, señoras y señores, el profesor Renzo Quiroz Vargas está haciendo entrega de este gran recuerdo de José Carlos Mariátegui, efectivamente, a Pedro Peralta Casano. ¿Algunas palabras, señor Pedro? Finalmente, Pedro, algunas palabras como gran historiador. Agradezco este reconocimiento, este presente, también el anterior que nos dieron el día de la inauguración. Creo que este tipo de reconocimientos
son como una palmadita en la espalda, ¿no? Para cada intelectual, ¿no? Y bueno, espero que esta no sea la última vez que se realice una FIL. Creo que eso ha apoyado mucho a la difusión de las ciencias sociales en Moquegua. Lo digo como personaje vinculado a las humanidades. En Moquegua no tenemos ninguna carrera profesional de humanidades ni de ciencias sociales. Y creo que un evento de este tipo ayuda quizás a cubrir ese vacío, ¿no? En humanidades, porque en Moquegua hemos repasado bastantes intelectuales, Mariate, Duquieta, Garcés Cabello, fueron humanistas, fueron escritores. Y si queremos continuar con esa tradición intelectual, obviamente debe haber espacios que lo comenten, ¿no? Y la FIL es uno de ellos. Muchas gracias. Bien, reiteramos entonces el agradecimiento a Pedro Peralta Casani, que el día de hoy hizo la presentación del libro El Colegio de Moquegua. Agradecemos también a la profesora Caterina Maldonado, que de alguna manera también ella ha hecho un gran aporte en todas las preguntas, la conducción que se ha llevado a cabo, de conocer un poco más la historia. Y ahora sí se viene la siguiente parte, pero no sin antes indicar, señores, que en el auditorio de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto se viene realizando la actividad de proyección y conversatorio de la serie La Mauta, capítulo 1, de Pilar Roca, Producciones Kuntur, señores. Para todos ustedes se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo, la proyección y conversatorio de la serie El Amauta, capítulo 1, con Pilar Roca de Producciones Kuntur. Ahora sí vamos a pedir la presencia hacia el estrado principal por la parte de lado derecho, para que pueda ingresar el señor escritor Víctor Casanova Vélez, y también se encuentra presente, por favor, para realizar la presentación del libro Diccionario Biográfico Moquegua en el Bicentenario. Bueno, sí, efectivamente, será muy valioso, será muy importante, señoras y señores, conocer el día de hoy los aportes, lo que ha avanzado, lo que va a proyectar, lo que nos va a comentar este gran historiador, un gran maestro con una gran trayectoria, cual es el profesor Víctor Casanova Vélez. Entonces vamos adecuando ya el espacio para poder recibir efectivamente al profesor Víctor Casanova Vélez con la presentación del libro Diccionario Biográfico Moquegua en el Bicentenario. A ver, vamos. Asimismo lo acompaña la señora Betty de la Sala, una gran dama moqueguana, que va a estar también presente en este libro, que es Erly. Bueno, sí, efectivamente, Anita, el día de hoy la presentación del libro Diccionario Biográfico Moquegua en el Bicentenario. Vamos a, en un momento, conocer algunos detalles biográficos también de este gran historiador que lo conocemos muchos años. Está además, creo, presentado varias veces porque Moquegua lo conoce. Y en realidad es importante, es valioso recuperar, conservar y buscar nuevos talentos, ¿no? Nuevos personajes que le den un espacio a la escritura, que le den un espacio a la poesía, al arte. Muchos como que ya no escriben, ¿no? Más le están dando prioridad al internet, de consultar, las redes sociales, buscar, más fácil. Que no deja de lado, pero ya de no alguna piensan, manera, ¿no? creo que aquí las herramientas más importantes siempre es un libro. Creo que libros son las mejores fuentes que te puede dar a conocer desde dónde, cómo realmente se llevó a cabo, las preguntas más frecuentes y a veces que no las podemos encontrar en el internet. Ahora sí, estamos listos para poder dar la presentación de... a ver, esta acá. Bien, nos falta uno más. Queremos reiterar el agradecimiento a todo nuestro público Así que mismo, nos están acompañando. Sí, y así mismo lo va a acompañar el
escritor Pedro Peralta. También va a haber el acompañamiento de lo que se va a dar en esta importante presentación del libro en el centro yo creo, para que también haya mejor la atención de esta presentación del libro del diccionario geográfico Moquegua en el Bicentenario. Le va a dar un mayor refuerzo, le va a dar un mayor respaldo, yo creo, en el comentario que van a tener. Está con nosotros también la señora Betty Olazábal, ¿no? Así es, una gran dama moqueguana. Y ahora sí, señores, presentamos con ustedes en este día de hoy día lunes 20 de octubre, en nuestra Plaza de Armas, la presentación del libro Diccionario Biográfico Moquegua en el Bicentenario, donde participan Víctor Casanova Vélez y Artecho Canodrana. Bueno, sí, entonces, mi querido maestro, don Víctor Casanova Vélez, le damos toda la alternativa y, por supuesto, los demás participantes. Adelante, Así es, por favor. juntamente con la dama moqueguana Betty Olazábal y Pedro Peralta Casal. Correcto. Iniciamos. Comenzamos con, amigo Pedro Peralta, adelante, por favor. Bueno, nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad de poder presentar la última obra de Víctor Casanova, Diccionario Biográfico Moquegua en el Bicentenario. Agradecer a Betty Olazábal también por su presencia. Moquegua es un lugar que ha dado muchos historiadores, desde Montenegro y Ubaldi hasta Víctor Casanova, pasando por Gustavo Balcárcer, por Gustavo Cabello, por Atilio Minuto, por otros grandes intelectuales, como Ismael Pinto también. Moquegua es sin duda una cuna de personas vinculadas a las letras, algo bastante meritorio, aludiendo a lo que dije hace poco, entendiendo que en Moquegua no existe hasta ahora ninguna carrera profesional vinculada a las humanidades, ¿no? Por eso es bastante meritorio. Y en ese sentido, para mí obviamente me va a causar bastante alegría que se publique un libro de historia sobre esta región. Y quién mejor que Víctor Casanova para plasmar toda su sapiencia a través de esta obra bastante voluminosa, que creo que va a ser un instrumento para poder conocer un poco más sobre personajes y hechos de nuestra historia. Pues bien, mi primer acercamiento con Víctor Casanova fue en la década anterior. Recuerdo que se estaba realizando, organizado por la Universidad Nacional de Moquegua, un evento sobre Colesuyo a Moquegua, en homenaje a Franklin Peace. Y ahí se citó bastantes intelectuales locales y de otras latitudes, entre ellos Luis Cabañaro, vino también Rodolfo Cerrón Palomino, y todos ellos nos hablaron sobre algunos alcances de la historia de esta región, ¿no? Y ahí es por primera vez donde conocí a dos intelectuales, ¿no? O mejor dicho, pude conocerlos más, a Víctor Casanova, a Gustavo Balcárcer, también a Luis Cabañaro, con el que pude forjar una amistad grande, tanda. Y en ese sentido me di cuenta que había gente que se dedicaba a hacer estudios sobre la historia de Moquegua, algo a lo que yo entonces era ajeno. Entonces era un estudiante de quinto año de la Universidad Nacional de San Agustín, me gustaba más la historia universal, pero aquí había gente que estaba dedicada a la historia de Moquegua. Y debo reconocer que esa influencia es la que me llevó ahora a dedicarme a la historia de mi región. Y obviamente para dedicarse a la historia de la región uno tiene que ir comprando, adquiriendo libros producidos por historiadores locales. Entonces, una de las características que encontré en la obra de Víctor Casanova era precisamente esa ocupación en biografías. Los diccionarios biográficos de Víctor Casanova, yo al menos conozco 2 ediciones, han sido bastante necesarios para mi obra, lo confieso, porque son una primera guía para poder acercarse a la vida y obra de personajes que hayan contribuido a esta región.
Entonces, sin duda, estos instrumentos, los considero instrumentos, y le llamo instrumentos porque uno no puede dejar de consultarlos para poder hacer precisamente pesquisas luego en el archivo. Son, creo, de bastante importancia para aquellos que quieren por primera vez quizás aproximarse a la historia de Moquegua. Y luego también fui conociendo otros trabajos. Recuerdo uno vinculado a la beneficencia, una obra ya institucional, que también me sirvió de marco para trabajar en historia del colegio. Entonces ahí ya uno se va dando cuenta de la influencia que tiene un historiador, ¿no?, sobre las nuevas generaciones. Siempre voy a decir, yo soy producto de lo que leo, pero también soy producto de los que yo considero mis grandes antecesores, ¿no?, aquellos que han estudiado la historia antes que yo. Son personas a las que debo reconocimiento, y precisamente una de ellas es Víctor Casanova, que sin duda es una personalidad no solamente por sus trabajos académicos, sino también es una personalidad por ser un gran maestro, por ser una persona, como diría, ¿no?, que es y parece. Y eso es algo también que creo merece mucho reconocimiento. Bueno, solamente me queda señalar, profesor Víctor, que su obra siga siendo fecunda, y bueno, ahora vamos a darle pase a Víctor para que pueda un poco darnos alcance de esta presentación. Pero yo voy a hacer... Muy buenas noches, amigos y amigas que se han dado la molestia de acompañarnos en esta nuestra primera sala de la ciudad, nuestra venerable e histórica Plaza de Armas. Quisiera que compartieran mis sentimientos actuales con aquellos que todos los que son padres y son madres han compartido alguna vez cuando les han presentado su primer hijo o su primera hija, el primer momento. ¿Cómo se siente uno cuando aprecia ese descendiente, varón o mujer? Hay una emoción muy especial. Uno se queda diciendo, mi hijo, mi hija, es bonito, es feo, y al final hay un orgullo que explota. Algo parecido es cuando en el mes de julio me alcanzan y me dicen, profesor, acá está su hijo. Y cuando yo lo tomé por primera vez en físico, este documento, sentí una emoción parecida a la que tuve cuando me presentaron a mi primer hijo en mi matrimonio. Lo veía y decía, tanto escrito, así es. Hasta que al final la realidad me dijo, sí, este es tu libro final. Y dudaba mucho porque ese libro nació, la idea de ese libro nació en 1990, cuando decidía que a los maestros se nos hace difícil trabajar historia cuando los personajes de Moquegua están en un libro, en otro, en otro, en otro. Y en la biblioteca del colegio no están. Entonces viene la idea de juntar a todos en un documento que sea un diccionario. Y el primero que hice en el año 90 es este. Trabajado en papel bulky, en stencil, picado a máquina de escribir, hecho en mimeógrafo y con tinta negra. Y entre este documento del año 1990, que es mi primera idea de diccionario, ahora
puede ofrecerle a mi tierra este otro. ¿Cuál es el motivo que genera que trabaje este documento, este diccionario? Nada sale por casualidad, todo sale por causalidad. Hay una causa que provoca. Y eso simplemente bastó para que yo mirara al entorno y vea que ya se está terminando el año del bicentenario. Y si hacemos un resumen, Moquegua ha estado presente notoriamente en estas festividades desde el año 21 hasta la del 25. ¿O hemos pasado casi desapercibidos a nivel nacional? Preguntamos. Tan ha festejado el bicentenario de Cela en 2012. Arequipa ha festejado el bicentenario de Melgar el 2014. Cusco ha festejado el bicentenario de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en el 2014. Y yo preguntaba, ¿dónde están los bicentenarios de los moqueguanos y moqueguanas que han aportado a la independencia? Como se escucha ahora, silencio. Y decía, ahí hay un problema, ahí falta algo. Fechas importantes. Se pasó el bicentenario de la segunda proclamación de la independencia en Moquegua, el año 2023, desapercibida. La primera proclama de la independencia, que debió ser el 2014, desapercibida. Gracias a Dios que hubo un personaje que impulsó que la tercera proclamación de la independencia de Moquegua ese año tuviese un relieve mayor. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros aquí en Moquegua somos tan indiferentes ante personas y ante hechos de alguien que ha nacido acá? No ha bajado de Marte ni ha venido del Ecuador, son acá, pero somos, póngale ustedes el calificativo. Ahora, las fiestas que dan identidad a un pueblo en Moquegua dependen del buen humor de las autoridades y funcionarios. Si ellos son de afuera, no les interesa. Hay otros que son lugareños y tampoco les interesa. Pero también hay otros que son lugareños y dicen no. Yo tengo identidad y quiero resaltar lo de mi tierra. Y ellos ponen en marcha las palabras de la señora Piedad Rivera de Badoino, que en uno de sus escritos dice textualmente, yo lo apoyo: cuando de verdad se quiere al terruño y se le lleva en la sangre y en el corazón, no es difícil dedicarle lo mejor de nuestras vidas a esa tierra que nos vio nacer. Piedad Rivera de Badoino. Por estas palabras de doña Piedad, extiendo un saludo al profesor Milton. Es decir, somos iletrados en el aspecto de conocer quiénes son los personajes principales de Moquegua. Y sale el problema. Preguntaría a muchos que decimos, somos de Moquegua. Ah, ya. ¿Quién es Juan Vélez de Córdoba? Dime sus apellidos completos de este precursor, el primer precursor de la independencia en peruano que le hemos recuperado el año 2023. ¿Cuáles son sus apellidos? Y muy pocos me dirán que se le llamaba Juan Vélez de Córdoba, Salgado y Araujo. Paisano nuestro.
cruzó por estas calles y ahora es resaltado. De la independencia, dice Moquegua no tiene nada, dicen los vecinos, pero nos hemos olvidado por completo de Nicolás y Bárbara el Alcázar en el año 2018, de Tomás y Bernardo Landa el año 2023, de los presbíteros José María Delgado en el 2021, de Hilario Hurtado el 2014, del que los historiadores limeños dicen el patriarca de la independencia en Moquegua, don Agustín Zapata, dueño de esa casa que queda en Yaguay. Pero nosotros no sabemos quiénes son. ¿Dónde está el recuerdo de una dama? Juana Manuela Recabarren en el año 2023. Moqueguana que en la noche llevó lo que tenía en dinero, en oro, y se lo entregó al general Santa Cruz y le dijo: esto es lo único que tengo, pero se lo doy todo para nuestros hermanos soldados patriotas. Si yo tuviese más, se lo daría. Y pregunto, ¿dónde está el recuerdo a esa moqueguana Juana Manuela Recabarren? El propio prócer de la independencia del Perú por ley, Domingo Nieto Márquez, ¿dónde está su plaza? ¿Dónde está su busto en un lugar notable, preponderante para decir con orgullo, ese es nuestro paisano de la región? Y lo claro, tiene mayor derecho. Tenemos un busto que parece policía de tránsito, o el otro busto que parece un arbolito. Ese es nuestro precursor, es el que nos ha representado a Moquegua en este bicentenario. Entonces algo está fallando. Y si seguimos enumerando nombres, muchos se quedarán pensando quiénes son. En la Guerra del Pacífico, gracias a Pedro Pablo, que está recordando la figura de Juan Gastón, héroe de Huamachuco. Nos falta agregar a Aníbal Araiza, a Vitaliano Becerra, a Benigno Cornejo, a Manuel Ceballos, a Ramón Osorio, Manuel Adubire, héroes de Arica. Y en otras ciudades esos personajes los recuerda el pueblo en general, dice, ese es arequipeño, ese es tangueño, es puneño, es limeño. Preguntamos acá, ¿saben si ellos son moqueguanos? Y muchos dudan. Y seguimos con ese problema. Estamos pasando por para mí, la vergüenza de que un centro de salud de Moquegua haya sido bautizado con el nombre de Mercado Central. Cuando tenemos a un médico eminente como Francisco Almenara Butler, que es el que pionero de que la pediatría sea independiente de la medicina del adulto y separó lo que es el niño de lo que es el adulto. Y si hay pediatras por allí, es gracias a que él impulsó la enseñanza de la pediatría en la Universidad de San Marcos. ¿Nosotros lo recordamos en Moquegua? No sé. Pero si ponemos a un centro de salud, Mercado Central. Tenemos a Mercedes Cabello Llosa, que recién están recuperándose su valor, pero aún falta. Lo mencionó hace un momento Pedro Pablo y eso indica que su labor está avanzando. Doctor Mariano Lino Utiel Tampuero, cuyo nombre ha debido colocarse hace rato en la fachada del Hospital Regional de Moquegua y no se le quiere poner. Estamos repitiendo el pecado de cuando él murió en 1920
en Arequipa. Según los datos de Pedro Pablo, dice que 8.000 personas acompañaron su féretro a pie desde la Santa Catalina a Zapacheta y lo lloraron como se llora a un paisano. ¿Cuántos moquegüanos fueron a su entierro? Uno. El doctor Atilio R. Minuto de la Flor. ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué no se lo recuerda como debe ser? Entonces todo eso motivó, me impulsó a que digo, a lo mejor nos falta información. Hay que entregar algo impreso para que la gente se informe. Ya don Carlos Juan Cabello en 1938 nos dice: a tanto llega nuestra quietud e indiferencia por todo lo grande que tenemos, que no le hacemos justicia. Es decir, él ya decía, acá en Moquegua falta justicia a lo grande que tenemos. Y esa es una de las causas que me impulsó a trabajar ese documento. En otros sitios, gobiernos regionales, de acuerdo del gobierno regional del Cusco, ha logrado que en la diversificación curricular cusqueña se incorpore un curso de historia regional cusqueña. Preguntamos, ¿por qué no se hace un curso de historia regional moquegüana? Arequipa está por ese camino. Entonces esa problemática es que me impulsa a hacer ese libro para que los padres retomemos la función de los abuelos antiguos. El abuelo antiguo y el padre antiguo nos contaban historias, personajes, sucesos, costumbres, tradiciones. Yo las he recibido de mis abuelos. Entonces ahora es necesario que los padres actuales retomen esa tarea para que sus hijos conozcan qué pasó aquí, qué pasó allá. Por lo tanto, el objetivo de este libro es simple y llanamente desarrollar la identidad de la ciudad de Moquegua, de la región Moquegua, y hacer que ustedes, yo y todos nosotros consideremos a nuestros personajes, a nuestros valores, a nuestras tradiciones como algo que nos identifica. En Arequipa está el poema Lonco. Aquí en Moquegua, en el valle, se habla palabras muy moquegüanas. Pregunto a uno de fuera, ¿sabes lo que es una cacharina? No sabe. Pero el agricultor moquegüano de acá sí sabe qué cosa es. Y eso hay que recuperarlo. El libro que presento se basa en que la identidad cultural no nace con nosotros, sino se inculca, no es innata. Y el primer paso para desarrollar identidad cultural es conocer. El que no conoce, no quiere. El que no conoce, no valora. Entonces, con este libro, dejo a los que lo lean, que conozcan lo que hay en Moquegua, que lo valoren, que lo conserven y que lo difundan. Y alguna vez, con orgullo, moqueguanos y moqueguanas podrán decir: el doctor que desarrolló la pediatría en el Perú es moqueguano. El padre del derecho penal en el Perú, el doctor Manuel Abastos Hurtado, es moqueguano. ¿Y quién me lo hizo resaltar? Me lo hizo conocer. Un catedrático de la universidad, creo que no, el doctor Chaparro, me dijo: ustedes moqueguanos, ¿por qué no resaltan lo que tienen? Quiere decir que eso hay que solucionarlo. En este
diccionario se han incluido a todas las personas, hombres y mujeres, que hayan hecho algo por Moquegua. Chiquito, grande, enorme, pero algo por Moquegua. Se ha colocado el nombre de un comandante que fue el primero que construyó la primera asta monumental de la Plaza de Armas. Y desde ahí, las ceremonias dominicales de izamiento se producen en esta Plaza de Armas. Muchos me dirán poco, pero antes no existía, ahora sí. También se ha incluido allí personajes no solamente de la ciudad de Moquegua, de la provincia de Hilo, de la provincia de General Sánchez Cerro, de los distritos de Carumas, es decir, lo que se ha encontrado de diferentes lugares de la región, están incluidos. No es solamente de esta ciudad. Buscamos desarrollar la identidad de la región. En esta oportunidad hay que poner en práctica la palabra mágica. Gracias. Agradecerle en nuestra primera plaza al doctor Washington Ceballos Gámez, porque cuando yo le fui a pedir, doctor, financieme la edición de este libro, lo vio, lo revisó, me dijo, esto sale, y se aprobó. Lo único malo que él lo aprobó en el año 2022 y recién me lo han entregado ya acabado el 2024. Pero así yo extiendo mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Moquegua porque ellos han editado este libro. De igual manera el agradecimiento a Pedro Pablo y a la señora Betty Dolazábal que me acompañan en este momento y agradecerles a todos ustedes que en esta oportunidad nos están acompañando, porque creo que somos un grupo y están permitiendo que la presentación de este libro tenga todo lo que debe tener. Muchísimas gracias. Buenas noches, público presente. Quiero agradecer al autor don Víctor Casanova por haberme invitado a comentar su más reciente obra. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Cuando llegó este grandioso libro a mis manos, vi la hermosa carátula y recorrí sus casi 800 páginas. Y pensé, Moquegua es increíble. Tuvo en su seno a muchos personajes ilustres, casi desconocidos para muchos moqueguanos. Personajes que vieron la luz entre los finales del siglo XVI y el siglo XX. Gracias a la pluma de nuestro querido historiador don Víctor Casanova, los vamos a conocer ahora en el siglo XXI. Quiero resaltar esta noche la importancia de este libro, que es el primer diccionario biográfico de Moquegua, precisamente en estos tiempos donde muchos especialistas coinciden en la falta de identidad en nuestra sociedad. Este libro nos recuerda, como dice el autor, la importancia de los valores colectivos para fortalecer la unidad de nuestra región, para sobrellevar los desafíos que se nos presentan en los diversos aspectos de nuestra vida, tanto en los factores económicos como políticos y sociales. En las páginas de este libro vamos a encontrar a personajes ilustres moqueguanos que aportaron en diversas áreas de nuestra comunidad. Como por ejemplo, tenemos a la persona que hace mención el autor en la página 736, a Juan Vélez de Córdoba, Salgado y Arauco, moqueguano declarado precursor de la independencia del Perú por el Congreso de la República. También encontramos en la página 58 a Bárbara Alcázar, mujer moqueguana, nombrada Patricia de la Independencia del Perú. Fue premiada con la Orden Lavanda, con decoración equivalente a la Orden del Sol, por su compromiso con la independencia del Perú. En la página 517 encontramos al mariscal Domingo Nieto Márquez, llamado el Quijote de la Ley, hoy un gran ejemplo para nuestra juventud y políticos actuales. También encontramos en la página 257 a don Herbert de la Flor Angulo, a quien tuve el honor de conocer.
Fue condecorado con las palmas magisteriales en grado de educador. Fue compositor del himno Moquegua. En la página 711 encontramos al ingeniero Gustavo Valcárcel, un gran historiador contemporáneo y un destacado difusor de la cultura de nuestra región. Y en la página 731 también encontramos al profesor Jaime Yagua Delgado, autor del Carnaval de Puquín. Y también sale un destacado deportista en la página 238, quien es Fernando Cuellar Ábalos, llamado Nato Cuellar. Y qué grande fue mi sorpresa encontrar en la página 645 a María Rostorowski Tobar del Vizcanseco, etnóloga limeña, quien sostiene en su tesis la existencia del Collasuyo, área cultural puquín hablante y de personalidad propia, rescatando el nombre milenario de Moquegua. Considero valioso el aporte del autor porque está dejando un legado a los jóvenes de ahora y a futuras generaciones, que van a conocer a través de las páginas de este libro los logros y desafíos que superaron sus ancestros, fuente de orgullo y motivación para cada uno de nosotros. Recomiendo el libro por lo ameno de su lectura, la facilidad en que los lectores pueden encontrar a personajes ilustres que destacaron en diferentes ámbitos, porque está en orden alfabético, lo que lo convierte en un libro de consulta fácil y por tener una gran cantidad y calidad de información, producto de una destacada investigación. Como manera acertada, el autor incluye en la última página una frase de Juan Escarci Valdivia, quien fue un notable educador e historiador, nacido en Tumilaca. Frase que a continuación les voy a leer. Los tesoros espirituales de Moquegua son inagotables y ellos constituyen el verdadero bolengo por el cual tenemos que enorgullecernos. Y por esos tesoros sentimos vibrar nuestros corazones, el esforzado espíritu gigante de quienes escribieron páginas de oro con su vida, su palabra y sus hechos dignos del más elevado de los encomios. Realmente nosotros, los moqueguanos de nacimiento y corazón, tenemos que estar muy orgullosos de esta tierra que nos cobija. Para finalizar mi intervención, quiero dar las gracias a don Víctor Casanova, en nombre de la Asociación Cultural que presido y del pueblo de Moquegua, por su dedicación, paciencia y compromiso con la historia de Moquegua, que se nota en cada página que escribe. Gracias por recordarnos que nuestra identidad moqueguana es, como usted dice, efímera. Solo recordamos la fecha de la fundación española, el 25 de noviembre, y el resto del año nada. Vemos con mucha pena que no resaltamos lo nuestro, solo copiamos lo foráneo. Como usted dice en su libro, un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria y está condenado a repetir 2 veces el mismo error. Tenemos mucho por hacer y su libro diccionario bibliográfico Moquegua en el Bicentenario es un gran aporte para forjar nuestra identidad. Le deseo mucho éxito y que siga siendo fuente de inspiración y motivación para los escritores e historiadores jóvenes. Muchas gracias, don Víctor Casanova. Y en la página 581 se lee Peralta Casani, Pedro Pablo, porque él es nuestro historiador de las próximas décadas, cuando ya nosotros no estamos. Bueno, quiero agradecerle. Así pequeñito nomás, porque recuerdo cuando estaba en proceso de esa publicación, se me envió un machote para, como todo trabajo riguroso, para hacer uno de los pares y poder obviamente ver que se estaba publicando. Y recuerdo un nombre, esto en alusión precisamente al tema del Bicentenario. Hace poco me invitaron para que pueda hacer un capítulo sobre el equipo del Colegio de Ciencias del Cusco, me refiero al Cienciano. Y recordaba este libro porque se citaba un nombre que algunos no lo recuerdan, pero el triunfo de Cienciano en la Copa Sudamericana de 2003 tuvo una cuota moqueguana. Paolo Maldonado, futbolista de gran preponderancia, él participó en los partidos clave de semifinales y final contra Atlético de Nacional, donde pueden verlo en el YouTube si quieren. El mejor gol del torneo de esa Copa Sudamericana 2003 fue marcado por un moqueguano, que para el colmo tenía la 10 del Cienciano. Y así mismo él estuvo en el partido definitorio contra River Plate en la UNSA. Esto
obviamente esta obra ayuda a rescatar a todos estos nombres que no necesariamente son del siglo XIX o de siglos anteriores, sino también recientes. Es decir, Moquegua tiene una cuota en la historia del país. A pesar de ser una de las regiones más pequeñas, ha sabido marcar con tinta permanente en los laureles de nuestra patria. Y claro, obviamente agradecerle personalmente en haberme incluido. Repito, ¿no? Para mí, el profesor Víctor Casanova, como otros historiadores moqueguanos, yo los considero como uno de mis grandes predecesores, porque son las personas que inspiran a uno a poder seguir con una obra, ¿no? Y creo que sin duda este libro va a servir para que otras personas que quieran introducirse en la historia puedan comenzar con estas informaciones y obviamente luego puedan tener una obra bastante fecunda. Muchas gracias, doña Betty, muchas gracias, don Víctor, por esta oportunidad. Y gracias a todos por participar en esta presentación. Hola. Muchas gracias, señor Víctor Casanova, señor Pedro Peralta, señora Betty Oliazábal, gracias por estar presente. Y ahora sí, antes que se retire, se está acercando nuestro alcalde provincial, juntamente con el señor gerente general Reiner Moreno, para poder darle el reconocimiento debido, como corresponde, al señor Víctor Casanova. Es una de las personas quien, como lo ha dicho, ¿no?, en sus palabras, cuánto por representar, cuánto por indicar, cuánto por decir, como es el caso del Mercado Central, poner los nombres de muchas personas y héroes que realmente, historiadores, personas que han dado este aporte a Moquegua y se merecen darle esta importancia como es. Muy bien, efectivamente, damas y caballeros, es un honor contar con un gran historiador moqueguano de mucha trayectoria, como lo es efectivamente el profesor Víctor Casanova Vélez. Tenemos la presencia del señor alcalde, John Larry Cuaira, lo invitamos por favor, de igual manera al señor gerente municipal. Y al gerente de Desarrollo Económico se realizará este reconocimiento. Le damos las palabras, señor alcalde. Bien, vamos entonces a cederle el uso de la palabra al señor alcalde, John Larry. Adelante, señor alcalde. Muy buenas noches con todos. Tengo el grato honor de poder entregarles el gusto de José Carlos Mariátegui, a una persona tan distinguida, el profesor Casanova, que siempre será grato escucharlo, y por la dedicación que tiene en recuperar la historia de Moquegua y todo lo que ocasiona. Entonces, hago entrega al profesor Casanova. Bien, en estos momentos, el señor alcalde hace entrega de este hermoso recuerdo de José Carlos Mariátegui al profesor Víctor Casanova. Lo propio, el gerente municipal, Reiner Moreno, procede a hacer la distinción. Adelante, señor contador. Muy orgulloso, profesor, porque además de haber sido mi docente en las aulas, también creo que tengo en usted a un gran amigo, y en mi calidad de gerente municipal me permito darle a usted esta medalla en honor al mérito, a su mérito, por la destacada trayectoria en favor de la cultura moqueguana. Muy bien, en estos precisos momentos el señor gerente municipal le impone la medalla de honor de la municipalidad. Creo que con justa razón, bien merecido, y a nuestro público pedimos un caluroso y fuerte aplauso. Buen momento para distinguir a personalidades como es don Víctor Casanova. De igual manera, damos lectura a otro hermoso recordatorio que indica, un galvano que indica reconocimiento al profesor Víctor Casanova Vélez, otorgado por la presentación del libro Diccionario Biográfico Moquegua en el Bicentenario, en el evento Tercera Feria Internacional del Libro Moquegua 2025, el Amauta Vive, Feria de Revaloración Cultural en Moquegua, proyecto mejoramiento del servicio de interpretación cultural en el Museo José Carlos Mariátegui, distrito de Moquegua, de la provincia de Maricá Nieto, departamento de Moquegua. John Larry Cuaila, alcalde de la Municipalidad Provincial Maricá Nieto, Moquegua, bienestar para todos. En estos momentos, el señor gerente de Desarrollo Económico Social,
el profesor Renzo Quiroz Vargas hace entrega de este bonito galardón. Muy bien, reiterado entonces el aplauso, señoras y señores, a esta gran personalidad moquegua. Vamos invitarlos a una foto oficial. Así es, por una favor. foto oficial también con el señor Pedro Peralta, la señora Betty Rosada, y por favor una foto general. Yo, que son representantes de nuestra querida región de Moquegua, que aportan a nuestra región, y también queremos buscar el agradecimiento por mediante de ustedes que brindan mediante sus palabras y forman cada historia, Claro. cada palabra para Claro todos, que sí, Anita. y un mensaje y enseñanza para la sociedad. Bien, yo creo que muy importante, muy valioso lo que fue el día de hoy la presentación del libro, el Colegio de Moquegua, tomo 1, que ha hecho su presentación el profesor Víctor Casanova Vélez. Pedro Peralta fue el Colegio de Así es. Moquegua y también fue lo que el señor Víctor Casanova Ajá. fue El diccionario el biográfico. diccionario biográfico para todos ustedes de nuestra Moquegua. ¿Y por qué el diccionario? Han tomado ciertas palabras muy interesantes, Claro, claves, ha hecho toda una descripción de Moquegua, el profesor Casanova. Antes quisiéramos saber, por favor, señor alcalde, si nos permite, para que dé unas palabras de agradecimiento, el profesor Víctor Casanova Vélez. Sus palabras a nuestro escritor moqueguano, Víctor Casanova Vélez, dentro de este importante agradecimiento. A ver. Tiene micro. Sí, a ver, ¿le Tiene probamos? micro. Ahora sí. No. En una parte de las palabras que dije, es que muchas fiestas de Moquegua dependen del buen humor o el mal humor de las autoridades que en ese momento están. Y muchas veces cuando el mal humor es grande, pues simplemente no se hace nada porque aparentemente no merece. Y por eso quisiera resaltar que en la gestión que está realizándose ahora, el día pasado 13 de marzo del 2025, el bicentenario de la tercera proclamación de la independencia de Moquegua ha tenido un alcance que no ha habido en años anteriores, en gestiones anteriores. Se hizo una ceremonia, pero que fue bastante peculiar, patriótica, trascendente, y debe quedar allí como recuerdo el pergamino que estaba firmándose por los asistentes, así como se firmó el Acta de la Independencia en 1825, que firmaron 482 ciudadanos moqueguanos. Y desde esa vez hasta este bicentenario no se hacía una cosa igual. En eso hay que reconocer a la gestión del señor alcalde John Larry Cuaila y todas las personas que colaboran con usted, que se ha hecho una obra muy trascendente. Y por otro lado, la que estamos apreciando en este momento, que es una actividad que coloca a Moquegua con las ciudades que realizan ferias de libro, incentivando el hábito de lectura de su pueblo. Esta actividad que está en plena realización y todavía faltan muchos días, es un éxito cultural de esta gestión. Entonces, como se dice en el mismo libro, al César lo que es del César. Esos son méritos que ustedes lo tienen y que yo en algunas partes los he recogido como cosas que sucedieron el año 25. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder presentar públicamente este libro. Gracias por permitirme tener como personas interlocutoras a la señora Betty Rosada y a Pedro Pablo Peralta. Y creo que me voy con la emoción, como les dije, como cuando a uno le presentan su primer hijo. Nervioso, tembloroso. Igual es con este primer libro. Muchísimas gracias.
Fuertes aplausos, señores, para nuestro escritor moqueguano y orgullo de Moquegua. ¿Cómo no? Un símbolo que realmente representa sus palabras y sus libros. Muy bien, efectivamente sumamente emocionado el profesor Víctor Casanova y todo, llevar este hermoso recuerdo de Mariátegui, creo que lo va a tener en un lugar preferencial. Bien, agradecemos señor alcalde, señor gerente municipal, al señor gerente de desarrollo económico, a la señora Betty Olazábal por su participación el día de hoy. Bien, vamos a, profesor, lo invitamos, van a bajar al primer nivel. Primero, antes que nada sería importante, usted sabe, señor alcalde, que han venido desde Lima el archivo Casa Mariátegui y están aquí con nosotros. Queremos también aprovechar juntamente con los representantes moqueguanos para que puedan llevarse a cabo, o en todo caso primero tomamos la foto dependiendo del gerente. ¿Usted? ¿Sí, no? Sí, ok. Entonces seguimos con lo que es darle el reconocimiento. Uno, primero a Ricardo Felipe Portocarrero Grados, quien está con nosotros, un historiador especialista sobre la historiografía peruana, la obra del intelectual José Carlos Mariátegui. Está aquí con nosotros. También se encuentra Ana Isabel Torres Terrones, que se venga por aquí, por favor, como también Teresa Cabrera Espinosa, de la misma manera. Aquí están ustedes. Querido público, queremos que ustedes sepan que son parte de la casa, del Museo Mariátegui, de toda la información, como también el caso de Eduardo Cáceres Valdivia, que ha llegado hasta aquí. Y hay que reconocer que a pesar de que uno de ellos, el señor Ricardo, el 16 de octubre era su onomástico, ha venido a Moquegua, señores, a seguir apostando por la historia de Moquegua. Fuertes aplausos. Un caluroso y fuerte aplauso para estos distinguidos intelectuales, que Moquegua se siente honrosa de contar con vuestra presencia. Muy amables. Y reitero al público, por favor, el mejor cariño es tributarle un fuerte aplauso. Así es. Y también el recibimiento de cada uno de nosotros, es decir, bienvenido a nuestra querida Moquegua. Ahora sí, alcalde, creo que es importante sus palabras hacia el aporte que están haciendo esta importante Feria Internacional del Libro Moquegua 2025, porque la Mauta vive. Bien, queremos expresar a nombre del Museo Martín Nieto, a nombre de Moquegua, un profundo agradecimiento por el esfuerzo que han tenido ustedes en poder contribuir en esta parte importante de José Carlos Mariátegui. Reconocemos a una institución como la que ustedes son miembros, orgullosos como moqueguanos, y muchas gracias. Quisiéramos que no se alejen de nosotros para el próximo año. Tenemos la 4ª edición, ya que si Yalamauta vive, no solamente en esta feria, sino todo el tiempo, en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Y qué bueno tener a ustedes aquí en Moquegua. Nuevamente, gracias por todo el aporte que hicieron, por el apoyo. Muchas gracias. Bien, gracias señor alcalde. En estos precisos momentos va a hacer entrega de este hermoso recuerdo de Mariátegui. Mariátegui está presente, Mariátegui vive, moqueguano, en esta noche especial, este hermoso recuerdo que entrega el señor alcalde y lo propio gerente municipal. Así es, señores. Ricardo Felipe Portocarrero Grados, historiador profesional peruano, profesor universitario, investigador, especialista de la historia del Perú, señores, contemporáneo, historia universal contemporánea y historia intelectual de América Latina. Ha publicado trabajos sobre la historiografía peruana de la obra del intelectual José Carlos Mariátegui. ¿Y por qué no estar orgullosos de dignas personas que están acá? Claro que sí. Le invitamos a un registro fotográfico, por favor, señor alcalde. Un poco más adelante, por favor. A nuestros distinguidos historiadores intelectuales que Moquegua tiene orgullo de tenerlos. Un poquito adelante. Asimismo, Eduardo Cáceres Valdivia, filósofo e historiador peruano, ha participado en eventos académicos. Por ejemplo, aquí, en nuestra región de Moquegua, uno de sus trabajos está focalizado en la temática de las ONGs y la región andina. Es un gran investigador. También a la vez, aquí está Ana Torres Terrones, quien ha sido una de nuestras invitadas especiales
especiales en esta importante Feria Internacional del Libro que contribuye al ámbito cultural editorial en nuestra querida Moquegua, como también Teresa Cabrera, también una figura muy importante en esta tercera Feria Internacional del Libro Moquegua, también vinculada a lo que es el ámbito cultural, editorial, a la investigación, al archivo, también por José Carlos Mariátegui. Muy bien, muchas gracias entonces. Vamos a invitarlos por favor para que nos acompañen y muchas puedan gracias. tomarse una foto. El alcalde le debe su torta, no se preocupe, no se preocupe, eso está en deuda. Así es, agradecemos, miren ustedes el esfuerzo que hacen. Y si hay algunas preguntas, dudas, háganlo, señores. Creo que es el momento, es la oportunidad de poder consultar, saber un poco más de lo que es nuestra historia. Las personas, los personajes más importantes que ha tenido Moquegua. Uno de ellos es José Carlos Mariátegui, Amparo Baluarte, Mercedes Cabello de Carbonera, de Corta, y tantos personajes que también hemos tenido y que muchos jóvenes de nuestra sociedad a veces lo desconocen. Y creo que es importante aprovechar este día, estos 11 días que tenemos en esa Feria Internacional del Libro Moquegua 2025. Ahora sí, realizamos las tomas fotográficas, por favor, autoridades, también a nuestros amigos, para poder realizar. ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Bien, entonces una vez más nuestro sincero agradecimiento a nuestros distinguidos historiadores. Nos están anunciando, damas y caballeros, el día de mañana, 21 de octubre, el programa que tenemos es lo siguiente. En el auditorio José Carlos Mariátegui, en Muro Matriz, Plaza de Armas, tenemos la actividad del primer grupo del Festival de Narración Oral Puro Cuento. Participan Jennifer Díaz, directora Puno Cuento, Rodolfo González de Costa Rica y Guide Dávila de Bolivia. Sala de lectura infantil, Plaza de Armas Moquegua, actividad taller Pintemos Máscaras de nuestro Perú. Participa Fiorella Valencia Mena, Memoria Casa Editorial. 11:30 de la mañana, auditorio José Carlos Mariátegui, Muro Matriz, Plaza de Armas de Moquegua, el segundo grupo de Festival de Narración Oral Puro Cuento. 4 de la tarde, auditorio José Carlos Mariátegui, Muro Matriz, Plaza de Armas, actividad, presentación de libro infantil, Pelucín, un gatito especial y otros cuentos. Participa Luis Álvarez Flores de Luchotras Ediciones. A las 6 de la tarde tenemos en el auditorio José Carlos Mariátegui